Muy bien, vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL. La sesión anterior ya veíamos un poco sobre las consideraciones. Ahora, eh, pues vamos a comenzar con nuestra primera unidad, que en estricto sentido es teórica, ¿no? Pero que es importante desmenuzar los conceptos básicos de la programación orientada a objetos. Entonces, vámonos a el link que dice Introducción a la programación orientada a objetos, ¿no? Y bueno, en esta unidad, a grandes rasgos, sin meternos todavía en el lenguaje de programación PHP, vamos a ver cuáles son los conceptos de la programación orientada a objetos, ¿no? Y la programación orientada a objetos es un paradigma que utiliza objetos para interaccionar con el diseño de un sistema y está compuesto por varios elementos o características, ¿sale? Ahora, la programación orientada a objetos la pueden ver también como la manera en cómo nosotros humanos tratamos de explicar de manera abstracta eh, nuestro mundo real, nuestro mundo concreto, ¿no? Por ejemplo, siempre que me invitan a dar charlas o tengo que dar alguna clase sobre programas, sobre principios básicos de programación orientada a objetos, yo menciono que para mí el primer programador orientado a objetos que hubo en la historia del ser humano fue Platón, el griego Platón, el filósofo Platón. ¿Por qué? Por ahí Platón tiene un tratado, de hecho es un libro que habla sobre las ideas, me parece que se llama La Cueva, ¿no? Y en ese libro hay un planteamiento que a mí me atrae mucho y al decir, al atreverme a decir que Platón es el primer programador orientado a objetos, ¿no? Porque en ese tratado habla que que vivimos en el mundo de las ideas. ¿Por qué vivimos en el mundo de las ideas? Porque Platón nos decía que todo lo que tenemos a nuestro alrededor en el mundo concreto, o sea, en el mundo que podemos tocar, no es más que la representación física, la representación material del concepto que tenemos como idea en nuestra cabeza de ese objeto. Es decir, por ejemplo, vamos a hacer un breve ejercicio mental. Si yo les digo la palabra perro, seguramente a cada uno de ustedes que ahorita está viendo este video, les llegó una representación mental de lo que es un perro, ¿no? Y seguramente que si ustedes tienen una mascota peluda, pues la primera idea que se les vino a la mente es cuando dije la palabra perro, seguramente fue su mascota, ¿no? Eh, entonces, bueno, ahora, ese animalito peludo que nos hace la vida a algunas personas pues más especial en el día a día, ese amiguito que tenemos en casa no es perro, ¿sale? O sea, perro es el concepto que ya nosotros tenemos adheridos en nuestra sociedad como humanos y que a ese animal cuadrúpedo, peludo, de cuatro patas, con cola, le llamamos perro, ¿no? Por ejemplo, igual, si yo ahorita les digo silla, bueno, pues todos sabemos lo que es una silla, ¿no? Es un objeto que nos sirve para sentarnos, pero de igual manera, cuando nosotros vemos, o por ejemplo, seguramente ahorita es ustedes que están viendo este curso, están sentados en una silla, ¿no? Entonces, pues vean esa silla. Esa silla, o sea, ese objeto realmente no es la silla. La silla es el concepto que tenemos en la cabeza como idea. Y ese objeto es la representación material, la representación física del concepto de silla, ¿no? Y de igual manera, cuando yo dije la palabra silla, seguramente a ustedes se les vino una representación mental de ese objeto, eh, pues de diferente manera, ¿no? A lo mejor alguien pensó en una silla de plástico, alguien en una silla ya más como de oficina, a lo mejor alguien pensó en una silla de madera, etcétera, ¿no? Ahora, vamos a ver eh, a grandes rasgos, ¿cuáles serían estos elementos y estas características de la programación orientada a objetos? ¿Sale? Como elementos, pues la programación orientada a objetos va a tener básicamente cuatro elementos: clase, objeto, método y atributo. ¿Sale? Entonces, ¿qué sería la clase? La clase es un modelo, ¿sale? Es un machote,
Es como una receta, como por ejemplo, cuando ustedes le piden, no sé, una receta a su mamá para hacer un caldo de pollo y seguramente su mamá se los anota en una, en una notita, ¿no? O bueno, ahora que ya todos estamos más modernos con esto de los dispositivos móviles, nos manda un WhatsApp con la lista de lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces nosotros agarramos eso como machote y empezamos a cocinar nuestro caldo de pollo, ¿no? Entonces, las clases son un modelo que se utilizan para crear objetos. En este caso, esa listita que dice caldo de pollo, nosotros lo usamos para tratar de hacer un caldo de pollo. Pero seguramente el caldo de pollo de nuestras mamás o de nuestras abuelas tendrán mucho mejor sazón por la experiencia que ellas tienen al primer caldo de pollo que nosotros tratemos de hacer. Pero finalmente esos caldos de pollo son la representación de esa lista que tenemos de instrucciones, ¿no? Nuevamente, regresando al concepto de Platón y el mundo de las ideas, ¿no? La idea, el concepto de idea que tenía Platón de idea, vendría a aplicarse aquí como concepto de clase. El objeto que ya, el objeto al que en el mundo físico lo reconocemos como objeto de esa idea, por ejemplo, piensan en su mascota, si su mascota es un perro, perro es la clase, su animalito físico sería el objeto y ese animalito pertenece a el tipo o a la clase perro, ¿sale? Entonces las clases son un modelo a seguir que nos van a servir para crear objetos, ¿sale? Y que pues obviamente cuando nosotros creamos objetos de un tipo de clase, pues van a compartir ciertas características, ¿no? Ciertos comportamientos, estados o identidades. Muy bien, entonces, una vez que ya sabemos lo que es una clase, el siguiente concepto es el objeto, ¿no? Que van de la mano. Entonces, un objeto es una entidad, ¿no? Y es una entidad que tiene dos facultades muy importantes. Pueden hacer cosas y tienen características. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del perro o la silla. Un perro, ¿qué comportamientos o qué acciones puede hacer, no? Bueno, pues puede ladrar, puede morder, puede comer, puede hacer sus necesidades, ¿no? Orinar, defecar, mueve la cola, camina, salta. Y si se dan cuenta, todas estas palabras que acabo de mencionar como comportamientos terminan en verbos de acción, ¿no? Eso en el mundo de la programación se le conoce como métodos, ¿no? O sea, los métodos son las acciones que nuestros objetos van a poder realizar. ¿Y cómo los vamos a ubicar en sintaxis? Porque todos los métodos generalmente están acompañados por paréntesis, ¿no? Y pues dentro de esos paréntesis nosotros podríamos pasarle parámetros o no, dependiendo del tipo de método que se ejecute, ¿no? Pero más adelante vamos a meternos con cuestiones de sintaxis. Luego, atributos, ¿no? Los atributos ya van a ser las características con las que cuentan nuestros objetos, ¿no? Entonces, los métodos van a ser las acciones que pueden ejecutar, las acciones que pueden realizar, y los atributos, pues las características o propiedades que nuestros objetos tienen. Nuevamente, regresando al ejemplo del perro. Un perro, por ejemplo, una característica de los perros podría ser su raza, ¿no? Schnauzer, callejero, Beagle, Pug, pastor alemán, Rottweiler, Doberman. Tamaños, ¿no? Generalmente los perros bueno, cuando hablamos de clasificarlos en base a su tamaño, hay 4 tamaños, ¿no? Pequeño, bueno, no, de hecho son 5. Miniatura, pequeño, medianos, grandes y gigantes. Por ejemplo, un miniatura podría ser un maltés de bolsillo o un chihuahua. Un pequeño podría ser un schnauzer. Un mediano podría ser un beagle, un basset hound, un bulldog. Un perro grande podría ser un doberman, un husky. Un perro gigante, estamos hablando de un dogo de Burdeos. Estamos hablando de un, eh, ¿cómo se llama la raza de Scooby-Doo? Un gran danés, ¿sale? Entonces, raza, tamaño podrían ser atributos. ¿Qué otros atributos? Bueno, eh, por ejemplo, si un perro está entrenado o no, podría ser una característica, ¿no? Y ya hablando de tipos de datos,
sería una característica booleana, o está entrenado o no está entrenado. Otra característica podría ser está esterilizado o no está esterilizado, ¿no? Está vacunado o no está vacunado. El color, ¿tiene pelaje? O sea, ¿tiene pelo o es como raza sin pelo, ¿no? ¿Con pelo o sin pelo? Pelo corto, pelo largo. Todas esas son características, ¿sale? Y lo que había mencionado anteriormente serían comportamientos, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los elementos. La clase, que es la idea de Platón, el modelo a seguir. El objeto, que ya sería lo que para Platón era la representación física de ese objeto en la realidad, ¿no? Y pues los objetos van a tener dos facultades, ¿no? Acciones, que acá en el mundo de la programación se llaman métodos, y que los métodos no son más que algoritmos, como aquí les menciono, algoritmos asociados a un objeto, que indican la capacidad de lo que éste puede hacer, ¿no? O sea, yo no puedo decir que un perro habla porque pues los perros no hablan, ¿no? Los perros ladran. Entonces es muy importante, ¿no? Esto que es un algoritmo, o sea, una serie de ejecuciones, ¿vale? ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos que son ordenados y que en algún momento terminan. Es muy importante que entiendan ese concepto de esa definición de algoritmo, ¿no? Un algoritmo es como una receta de cocina. Es una serie de pasos que tienen que estar ordenados y que en algún momento van a acabar, o sea, son finitos. Porque si no fueran finitos, entonces entramos en un bucle infinito. Y que al realizarlos hacemos o resolvemos un problema, ¿no? Realizamos una acción o resolvemos un problema. Entonces aquí cuando digo que un método es un algoritmo asociado a un objeto, o sea, esa acción le pertenece a un objeto. Ladrar es exclusivo de los perros, mientras que hablar sería exclusivo de los humanos, ¿no? Que sería otro tipo de objeto. Eh, entonces, bueno, pues yo no le puedo agregar capacidades a un objeto de cosas que no puede hacer, ¿no? Por ejemplo, ya pensando un poco en cuestiones de programación, yo no puedo hacer que una cadena de texto se sume, ¿no? O sea, que haga una operación aritmética, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando nosotros sumamos dos cadenas de texto con el operador suma? Lo que hacen es que se unen, se concatenan y se vuelven una. Pero si yo trato de multiplicar dos cadenas de texto, entonces ya ahí pues el compilador del lenguaje, independientemente de qué lenguaje estamos hablando, JavaScript, PHP, Python, lo que sea, nos daría un error, ¿sale? Entonces es muy importante que las acciones que le vinculemos a nuestro objeto, pues tengan en nuestro objeto las capacidades para poder realizar esa acción, ¿no? Y finalmente los atributos, como ya les había dicho, pues son variables que contienen datos asociados a nuestro perro, ¿no? De igual manera, por ejemplo, volviendo a hacer esa comparación entre perros y seres humanos, los seres humanos somos animales bípedos, los perros son animales cuadrúpedos, ¿no? Entonces, pues, justamente esa es una característica, ¿no? Los perros andan en cuatro patas, no pueden andar en dos. Los humanos andamos en dos, aunque pues igual, ¿no? Si nos encordamos, podríamos, si nos encorvamos, podríamos andar en cuatro patas, aunque no es lo ideal, pero bueno, ahí ya podría ser una característica diferente, ¿no? Que, pues, digamos, si la queremos plasmar a nivel de programación orientada a objetos, eso de que los humanos podemos mantenernos en dos o en cuatro patas podría ser un polimorfismo, ¿no? Pero el polimorfismo ya es una característica de la programación orientada a objetos. Y ahorita lo único que estamos viendo son elementos de la programación orientada a objetos, ¿sale? Entonces tenemos cuatro elementos básicos. Si ustedes entienden estos cuatro elementos básicos, la programación orientada a objetos se les va a hacer muy sencillo. Entonces recuerden, clase es el modelo a seguir. Lo que Platón decía que es una idea, un concepto, un machote. De ese machote, de ese concepto, de esa idea, de ese modelo a seguir, podemos generar objetos, ¿no? Lo que Platón decía, la representación física de esa idea. Y esos objetos van a poder realizar ciertas acciones y van a tener ciertas características. Las acciones en el mundo de la programación se llaman métodos o funciones, ¿no? Se le llama método cuando generamos una función asociada a un objeto. Cuando creamos una simple función ahí que la vamos a estar invocando, pues es una función común y corriente, ¿no? Y entonces, los objetos pueden hacer acciones que se llaman métodos y tienen características que se llaman propiedades.
digo, porque se llaman atributos, ¿sale? Ahora, los atributos realmente son variables y nuevamente, cuando un atributo está dentro de la programación de un objeto, o sea, de una clase, se le llama atributo. Cuando nosotros en nuestra programación definimos una variable porque necesitamos utilizarla, a lo mejor para el contador de un ciclo, pues es una variable común y corriente, ¿no? Entonces aquí podemos sacar otra conclusión. Los métodos son funciones, ¿no? En el estricto sentido son funciones de nuestro lenguaje. Los atributos son variables. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cuando se les llama métodos y atributos es porque están dentro implícitamente en la programación de un objeto. Cuando declaramos funciones y utilizamos variables fuera de los objetos, se llaman variables y funciones. ¿Sale? Bueno, pues hasta aquí está clase de la unidad 1, donde hemos visto los elementos de la programación objetos. Recuerden, clases, objetos, métodos y atributos. Y la forma más sencilla de relacionarlos es, la clase es mi modelo a seguir, ¿no? De la clase yo puedo generar objetos, o sea, estos objetos ya son los que voy a utilizar en mi programación. Y los objetos tienen dos facultades, ¿no? Pueden hacer cosas que se llaman métodos y tienen características que se llaman atributos. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Yo soy su amigo y docente digital, Jonathan Mircha. Están en el curso de programación orientada a objetos con PHP y MySQL de Bexlan. Sean felices. Hasta siempre. Bye.